Hoy toca uno de esos episodios que reconozco que me encanta grabar, en el que voy a participar en un estudio, de manera en directo podríamos decir. Y en este caso se centra en la retención de podcast a través de YouTube. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Aquí comienza una nueva entrega de Al otro lado del micrófono, el Metapodcast diario en el que comparto todo lo que me apasiona del universo del podcasting. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida desde los micrófonos de EOB Productora. Hace unos días, concretamente hace una semana, Leo Menéndez, conocido mundialmente como Ajeno al Tiempo, al que muchos y muchas conoceréis de sus podcasts en Babel Infinito, de su trabajo en la ya desaparecida Mumbler, ahora en Clipo, también del evento Galicia Podcast Summit, que por cierto ha anunciado que está a punto de volver con una nueva edición, de la comunidad del podcasting en España y en Argentina, en fin. El caso es que me mandó un mensaje por Telegram para invitarme a participar en una encuesta y de paso... espera, dejadme que lea el mensaje, que creo que va a ser mejor y ya entramos en materia. Jorge, querido, ¿qué tal va todo por ahí? Te comparto algo que espero te interese. Estoy haciendo un pequeño y humilde estudio de retención de podcast en YouTube, algo que ya se había hecho en Mumbler, pero ahora mucho mejor, jeje. Broma, un saludito para Paul Corti y para Leo, que ya me está escuchando. Te dejo el enlace por si te interesa completarlo y también por si quieres compartirlo con alguien para que lo complete. Bueno, esto ya sabéis que para qué lo traigo aquí, en primer lugar para hacerlo yo y en segundo lugar para compartirlo con todos vosotros y vosotras. Abrazo grande y feliz día. Y como podéis imaginar, cada vez que alguien me envía algo así, yo reconozco que lloro de alegría porque esto significa que puedo aportar mi humilde opinión o mi experiencia a uno de estos estudios o análisis de mercado, en fin, todo lo relacionado con el podcasting y sobre todo, y más importante, que a mí me quita un día de trabajo, porque no tengo que pensar a lo que voy a dedicar uno de los capítulos de este podcast y pues me da la excusa perfecta para hacer algo distinto, ¿no? Hoy, por ejemplo, es 7 de mayo del 2026, el episodio 1368. Y oye, ojalá me enviasen propuestas como esta para realizar al menos 10, 12 respuestas así al año. Tened en cuenta que yo tengo que preparar 200 episodios cada temporada y, hombre, quitarme un 5% de ellos, o al menos la tarea de tener que pensar, en fin. Coged lápiz y papel, o mejor dicho, que esto ya suena muy muy viejo, poned a cargar vuestras tablets o móviles o incluso portátiles o ordenadores de sobremesa, porque yo aquí os recomendaría hacerlo mejor en la versión de escritorio de esta encuesta de Google Forms, porque nos va a pedir una serie de datos estadísticos sobre nuestra cuenta de YouTube, sobre nuestros podcasts en nuestras cuentas de YouTube. Y también os invito a revisar las notas del capítulo para que entréis en este enlace, en el enlace del formulario, si es que me queréis acompañar a completar esta encuesta. Aquí os aviso, lo que he hecho yo, porque he consultado con ChatGPT, oye, ¿cómo puedo averiguar la retención de mi podcast en general? Ni siquiera de mi canal de YouTube, sino de dentro de mi canal de YouTube de un podcast en concreto, que es algo parecido a una lista de reproducción. Y me ha confirmado que YouTube no da directamente ese dato. Que lo que podrías hacer era coger vídeos de ejemplo y, pues hacer algo, una media, ¿no? Una especie de... un dato conjunto, ¿no? Porque no lo tienes todo, no son todos los episodios iguales. En mi caso, además, no son todos los episodios iguales, no duran lo mismo, tienes muchos tipos de episodios distintos. Entonces lo que he hecho, y me ha parecido además un buen trabajo para analizar efectivamente todo lo que plantea Leo en este formulario, es coger 8 capítulos distintos con un número de visitas muy distinto, con duraciones muy distintas, con formatos muy distintos, con entrevistas, con debates, con capítulos cortos, con lunes podcasteros, con episodios del glosario de opinión, el glosario podcastero, episodios de opinión, en fin, le he cogido 8 o 10 pantallazos con esos análisis, con ese análisis de datos que sí que me ofrece YouTube y le he pedido a ChatGPT que lo vaya analizando, que haga una especie de media de todo esto y que además me ayude a completar el formulario, porque claro, aquí preguntan datos
algunas veces sobre el canal, algunas veces sobre algún vídeo en concreto, y creo que ha sido, la verdad, un buen trabajo, aunque os voy a leer solamente una de las partes que me ha respondido ChatGPT para hacer este formulario en directo, pero me ha ofrecido muchísimos más datos que son, la verdad, muy interesantes y que me han ayudado a tomar alguna decisión respecto al futuro de este podcast, o al menos de cómo yo interpreto los datos que me ofrece YouTube al respecto. Para que tengáis en cuenta los datos que voy a responder y la ayuda que me ha dado ChatGPT en este sentido, quiero enumeraros los vídeos que he escogido como ejemplo, que son el 1341, que llevaba por título Anfitrión de Podcast, 5 claves para mejorar tus entrevistas, que tiene actualmente 30 visitas. El segundo es el 1339, lunes podcastero dedicado al podcast Camaleón, Mundo Animal para Niños, un podcast familiar para aprender, que tiene 119 visitas. El tercer vídeo es el 1328, el debate que cogí prestado de Sune de Nación Podcaster o de Quiero Ser Podcaster. Debate, los clips de vídeo en podcast para redes sociales, ¿atraen oyentes o solo vanidad?, que tiene 22 visualizaciones. El siguiente vídeo es el 1246, 21 podcasts recomendados tras la tercera edición de Podwoman, es un lunes podcastero, que tiene un total de 638 visualizaciones. El siguiente vídeo es el 1315, Identidad Sonora, la huella real de tu podcast, parte del glosario podcastero, que tiene un total de 167 visualizaciones. El siguiente vídeo es el 1327, Jack, historia y tipos del conector más usado en audio, otro glosario podcastero, que tiene un total de 204 visualizaciones. El siguiente vídeo es el 1281, mejores podcasts del 2025, podcasts premiados durante este año, y tiene un total de 2096 visualizaciones. Y por último, el número 1258, episodios, capítulos y podcasts no son lo mismo. Otra edición del glosario podcastero. Me acabo de dar cuenta que he cogido bastantes del glosario podcastero, pero bueno, es un buen ejemplo porque pese a ser parte de este metapodcast, son episodios, digamos, más concretos y no es nada distinto a lo que hago habitualmente. Es metapodcast, aunque hablo más bien de las nomenclaturas de todo lo que salpica este medio. Y en este caso, este vídeo tiene 117 visualizaciones. Vamos al formulario. Voy a abrir también este pequeño resumen que me ha creado ChatGPT para acompañarme en las respuestas y ser totalmente sincero, porque ya digo que me ha ayudado mucho. En primer lugar, lo había ido rellenando con lo que yo creía que eran los datos correctos, pero luego me ha reconducido, me ha arreglado unos y me ha hecho bajar unos, subir otros, bueno, en fin. Vamos a la primera página del formulario que dice retención en vídeo podcast de YouTube, qué está bien y qué no. Estamos recopilando datos sobre la retención de vídeo podcast en YouTube. Pon aquí tu email, este formulario es muy corto y anónimo, tus respuestas nos ayudarán a poner contexto real a esta métrica. Le damos a siguiente, página 1 de 8. Comencemos por lo básico. No necesitas ningún dato por ahora, solo son tus sensaciones. En general, ¿cómo dirías que es la retención de vídeo podcast en YouTube? Y aquí yo había puesto normal y ChatGPT me dice que normal o incluso buena, porque depende mucho del tipo de episodios. Como habéis oído, he puesto algún episodio largo y precisamente esa ha sido la respuesta que me ha hecho ChatGPT modificar, porque en ese episodio largo, que dura casi 1 hora y media, la retención llega en torno al 30%. La retención hasta el final, y un 30% en algo que dura 1 hora y media es una barbaridad. ¿Qué es lo que más te preocupa cuando miras la retención de tus episodios? Y dice, bueno, en las respuestas anteriores de la pregunta anterior se podía responder muy mala, mala, normal, buena y óptima. Y aquí he respondido buena. En la siguiente pregunta, que dice, ¿qué es lo que más te preocupa cuando miras la retención de tus episodios? En este caso, debería responder la caída durante los primeros minutos. Me ha hecho dudar entre la gente que abandona antes del final, pero la principal preocupación, y estoy de acuerdo, la verdad, es la caída durante los primeros minutos, porque es que es lo que suele ocurrir en la gran mayoría de los casos. Sí que es verdad que la retención final se mantiene para ser vídeos o
podcasts tan largos, teniendo en cuenta que ni siquiera hay imagen, pero la caída durante los primeros minutos es algo que afecta a todos o casi todos los vídeos. Y en último lugar, ¿con qué sueles comparar la retención de tu vídeo podcast? Bueno, aquí aclarar que este no es un vídeo podcast, sino que es un podcast llano, de los de toda la vida, aunque hago una pequeña animación gracias a Headliner, pero bueno, no se puede considerar vídeo. Y las opciones son con otros podcasts en YouTube, con podcasts en audio, con shorts o reels, con vídeos de YouTube, no podcast, y no suelo comparar. Y yo he escogido con otros podcasts en YouTube y con podcasts de audio, porque creo que es lo que más se asemeja, ¿no?, a lo que yo hago. Podcast en audio, que realmente es un podcast en audio, lo que pasa que como también lo emito en YouTube y además esta última temporada le estoy poniendo un poquito más de ganas en crear una carátula distinta y rellenar mejor las descripciones. Creo que la subida que he tenido en YouTube durante estos últimos meses se debe en parte a estos cambios, porque es que es lo único que he hecho a diferencia de las otras temporadas. Vamos con la siguiente página que dice: solo vamos a necesitar algunos datos de retención que puedes encontrar en tu panel de YouTube Studio. Aquí es donde ha entrado en juego ChatGPT y he dicho un momento, yo es que esto, sacarlo de un vídeo en concreto o de dos vídeos en concreto no lo puedo hacer. Teniendo en cuenta que tengo 1400 capítulos, pues hombre, es un tanto difícil. Bastante que he cogido un total de 3, 6, 9 episodios para hacer esta media. ¿Cuál es la retención media aproximada del episodio? Claro, aquí hablaríamos del canal, ¿no? Pero bueno, si tuviera que escoger un episodio en concreto, pues quizás deberíamos responder que menos del 20%, porque efectivamente la gran mayoría de capítulos no llegan a ese 20%. Me indica ChatGPT que en los debates la cosa se dispara hasta el 42%, pero en los episodios habituales está en torno al 20-21%. Pero la gran mayoría de los ejemplos normales de capítulos en cuanto a duración está entre el 15-16, 16-17, 9-18 según el formato, bueno, en fin. ¿En qué momento se produce la primera gran caída de la audiencia? Y aquí ChatGPT lo tiene claro y yo también lo tengo claro. Esto imagino que os pasará a todos o casi todos, y es que antes del minuto 1 hay una gran caída. O antes de, en mi caso son podcasts muy cortitos, de 10-15 minutos, aunque a veces se me dispara la cosa, pero normalmente incluso en Spotify también ocurre lo mismo. Siempre hay una gran caída al principio porque, pues es gente que llega, consume un poco el contenido, está probando y abandona enseguida. Luego la retención en podcast es mucho mayor, pero esto yo creo que ocurre en casi todas las plataformas. ¿Qué porcentaje de audiencia sigue viendo en la mitad del episodio? Menos del 15%, entre el 15 y 25%, entre el 25 y 35%, más del 35%, no lo tengo claro. Analizando los ejemplos que yo le he dado a ChatGPT, me dice que está entre el 15 y el 25%, o sea, la segunda opción. Y tiene sentido, porque ya digo que hay podcasts que retienen bastante bien, incluso los más largos, ¿no? En el último tramo, ¿cuánta gente sigue viendo? Muy poca, menos del 5%, una minoría clara, entre 5% y 10%, un grupo considerable, entre 10% y 20%, una parte importante, más del 20%, o no lo tengo claro. Y aquí debería responder, o mejor dicho, he respondido, una minoría clara, entre el 5 y el 10%, que es la segunda opción. Para cerrar esta página dice: ¿hay algún pico claro de atención dentro del episodio? Y yo aquí, fijaos que había respondido en primer lugar, no, es bastante plano, salvo ese pico inicial, pero poco más de ese pico inicial que yo lo considero normal. Y ChatGPT me indica que no, que tengo que responder o que debería responder sí, tengo varios pequeños picos. Porque además los episodios, me ha dicho cuáles de esos episodios tienen algunos pequeños repuntes, tienen micropicos y tienen zonas que han revisitado los propios oyentes, entre comillas, ¿no? Y esto se debe, o al menos él o ella cree que se debe a que hay gente que hace saltos manuales, o bien que se reescucha los episodios, o que hay momentos concretos de interés. Y la verdad que no lo había tenido en cuenta,
porque bueno, no he analizado los datos al detalle, como sí que hace esta IA. Pasamos a la siguiente página y claro, aquí me pregunta, ¿este episodio es, solo para entender mejor este dato de retención, este episodio es un episodio normal del podcast, un episodio especial, invitado conocido, tema de mucho interés, directo? Y claro, para mí esto es un episodio normal. O sea, a ver, hay alguno diferente, ¿no?, en los 9 ejemplos que he puesto, pero la gran mayoría, salvo el del debate, la gran mayoría son episodios normales, ¿no? ¿Cuál es la duración aproximada del episodio? Aquí, pues como yo he mezclado un poco de todo, pero la gran mayoría, salvo el del debate, dura menos de 30 minutos. Más que nada porque ni siquiera me ofrece una opción. En las respuestas del formulario tenemos menos de 30 minutos, entre 30 minutos y 45 minutos, entre 40 y 60 minutos, entre 60 y 90 minutos y más de 90 minutos. Ya digo, quitando ese debate que está entre los 60 y 90 minutos, la grandísima mayoría de mis episodios nunca supera los 30 minutos. ¿Qué tipo de episodio es? Pues claro, aquí volvemos un poco a qué es mi podcast en general. No es ese capítulo concreto, sino en general. Pues podríamos considerarlo un monólogo, ¿no? O marcar la opción otro e incluir ahí un podcast de nicho, pero el tipo de episodio realmente es un monólogo. No es una entrevista, no es una conversación entre hosts. Sí podría ser una tertulia entre varias personas, pero solamente uno de los 9 episodios. ¿Cómo está grabado el episodio? Y las opciones aquí son presencial, en remoto, híbrido, algunos miembros en presencial, otros en remoto u otro. Y aquí he marcado otro para incluir la aclaración, es un audio con imagen estática. Podríamos considerarlo vídeo podcast, pero sin cámara. Y realmente es lo que es, ¿no? No utilizo las cámaras, pero sí que es un vídeo porque tiene animación. Bueno. ¿Cómo es la introducción del episodio? Corta, menos de 60 segundos, larga, más de 1 minuto, no hay introducción clara. En mi caso he marcado corta porque tiene menos de 60 segundos. Normalmente, juraría que hago incluso esa intro inicial y la presentación nunca llega a los 60 segundos. Y por último, ¿el episodio incluye alguno de estos elementos? Tenemos transiciones, motion graphics, texto animado en pantalla, SFX, efectos de sonido, B-roll, imágenes o vídeos de recurso, ninguno de los anteriores. Y aquí he marcado ninguno de los anteriores. Quizás efectos de sonido, bueno, podríamos poner efectos de sonido, pero es que solamente lo pongo en la intro y en la outro y tampoco es un efecto de sonido, es la música que sube y baja. Pero bueno. En la siguiente página, la pregunta dice, veamos qué papel juega YouTube dentro de tu podcast. Es el canal principal, es uno de los canales principales, es solo un canal más en el que subir episodios. Y aquí ChatGPT me ha vuelto a corregir. Yo había marcado, es solo un canal más en el que subir los episodios, pero me he dado cuenta que no es así, por la explicación que me ha comentado. Y fijaos que aquí incluso incluye datos que yo no le he dado hoy, le he dado en otras ocasiones, como es el tema de las estadísticas. Me ha hecho cambiar la respuesta a es uno de los canales principales. ¿Por qué? Por la descubribilidad, por el número de visitas que recibo a través de YouTube frente al resto de plataformas. O sea, el número de escuchas, visualizaciones o como lo queráis llamar en YouTube supera a veces, incluso sumando todo el resto de plataformas de podcast clásicas. Y claro, esto para mí debería ser algo importante, aunque yo en primer lugar no lo considero así, pero luego visto de esa manera digo, claro, es verdad. Hay mucha gente que me descubre a través de YouTube porque se encuentra el contenido y aunque yo lo considere, porque lo trato así, un canal más dentro de las plataformas de podcast, no es del todo así. Si tuviera que elegir 3, 4 canales, pues en primer lugar a lo mejor ponía Apple Podcasts, Spotify, iVoox y YouTube. Pues a lo mejor debería de darle un poquito más de peso a YouTube, aunque no publique vídeo podcast. ¿Cuántos suscriptores tiene tu canal aproximadamente? Menos de 1000, entre 1000 y 5000, entre 5000 y 20000, en más de 20.000. Bueno, esto no me ha hecho falta la ayuda de ChatGPT porque tengo 360. Ojalá vosotros que estáis escuchando esto os suscribáis ahora mismo y me ayudéis aunque sea a llegar a los 400 suscriptores. Pero bueno, ya digo que esto no es importante, ni siquiera para la propia YouTube o para los canales de YouTube. El tema de los suscriptores ya es algo muy secundario, muy irrelevante. ¿Qué antigüedad tiene este proyecto? Pues aquí lo mismo de antes. No he tenido que preguntarle a ChatGPT porque yo me lo sé de memoria. El proyecto nació el 20 de agosto del 2019, con lo que tiene más de 3 años, la última opción. Menos de 6 meses, entre 6 y 12 meses, entre 1 y 3 años, no, más de 3 años.
¿Con qué frecuencia se publica un nuevo episodio completo en YouTube? No shorts. Pues hombre, teniendo en cuenta que es un podcast diario, pues diariamente. Las opciones son diario, 2 o más veces por semana, semanal, quincenal, mensual, no tienen una frecuencia establecida. Pues no, diario. Además, me preocupo mucho ya desde hace tiempo que se publiquen todos los episodios en la misma mañana, acto seguido. Antes lo hacía de manera automatizada, pero desde que me pasé a Headliner, que tengo que hacer ahí unos pequeños ajustes cada día, es de lo primero que hago por la mañana. ¿Qué tipo de proyecto? Perdón, estas preguntas nos ayudan a entender el contexto de tu podcast. No hay respuestas buenas o malas. ¿Qué tipo de proyecto de podcast es este proyecto? ¿Podcast de marca empresa? ¿Podcast de marca personal profesional? ¿Podcast independiente, no vinculado a negocio? En mi caso es un podcast de marca personal profesional. ¿Desde qué región se produce este podcast? ¿Europa, Latinoamérica, otra región? Prefiero no responder a esta pregunta. Bueno, aquí ha sido una página bastante rapidita y muy sencilla. Y en penúltimo lugar, unos pocos datos más para tener el contexto completo. Te prometo que ya termina y que valdrá la pena. Cuando veas los resultados del informe, ¿crees que tomarás alguna decisión estratégica sobre tu podcast? Sí, claramente. No lo tengo claro. Seguro que no. Aquí he respondido un sí rotundo porque solamente para preparar los datos de estas respuestas ya me ha dado algunos matices, algunos tips que no había tenido yo en cuenta, solamente por analizar un poco esa retención, y la verdad que ChatGPT me ha ayudado mucho a interpretar qué es lo que pasa con algunos de mis episodios en esta plataforma, que no es nada normal lo que ocurre con mi podcast allí, porque la retención, sobre todo en los capítulos largos, como es un tema de nicho, interesa bastante, y aun teniendo muy pocas visualizaciones, sí que tiene mucha retención. ¿Nos das permiso para utilizar tus respuestas de forma agregada y anónima en un informe final? Sí, claro, ¿por qué no? ¿Te gustaría recibir el informe completo cuando esté publicado? Sin spam, garantizado. Sí, claro. Si quieres recibir el informe, deja aquí tu email, jorgemarin@eob.es. ¿Te gustaría que tu podcast aparezca mencionado como participante del estudio? Solo mencionaremos el nombre de tu podcast con un enlace al canal de YouTube. No publicaremos datos aquí hay una falta. Individuales, se les ha colado una E. Datos individuales ni métricas concretas. Sí, quiero que me mencionen, y si quieres ser mencionado, agrega el nombre tal y como quieres que aparezca, al otro lado del micrófono. Si quieres ser mencionado, agrega el enlace al canal de YouTube. Pues pegar. ¿Hay algo más que quieras decirnos? Bueno, esto ahora ya lo relleno yo, que le dejaré un mensajito aquí a Leo, y al igual que a Leo, pues nada, daros las gracias a vosotros por vuestro tiempo. Espero que las respuestas a este formulario interactivo que hemos hecho juntos os hayan servido de ejemplo. Os invito, la verdad, a analizar un poco los datos de vuestros vídeos en un ejercicio como el que he hecho yo, haciendo varios pantallazos y pasándoselos a cualquier inteligencia artificial para que os los traduzca y os ayude a interpretarlos para este formulario. A mí la verdad que me han servido bastante, me ha dado unos datos que yo no había tenido en cuenta, y es curioso, ¿no? Y bueno, pues si juntos podemos ayudar a Leo para que este formulario lo completen más y más personas y que crezca, pues hombre, yo agradecido y emocionado. Y cuando salgan los resultados, por supuesto, lo traeré por aquí. Toda la información de este formulario y el enlace, por supuesto, está tanto en las notas del capítulo como en la web oficial del proyecto, que es alotroladodelmicrofono.com. Desde esta web podréis consultar todos los episodios anteriores, los más de 1350, así como uniros a la comunidad a través de Telegram o al canal de WhatsApp, o incluso apuntaros a la newsletter de EOB Productora, Podcasting por escrito. Y por si esto fuera poco, podéis conocer cómo colaborar o incluso patrocinar este Metapodcast diario en las pestañas superiores, donde pone apoya o patrocina. Y con esto me despido y regreso a este sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.